La dictadura cívico-militar de Uruguay, el periodo más oscuro de la historia reciente del país, dejó una herida que sigue abierta hasta hoy, cientos de personas desaparecidas, familias enteras buscando respuestas y una pregunta que cada 20 de mayo vuelve a recorrer las calles de Montevideo, ¿dónde están? Pero algo cambió en los últimos años. Nuevos archivos. Excavaciones. Hallazgos inesperados. Y versiones cruzadas que tienen al país dividido otra vez. Porque mientras algunos sectores insisten en cerrar el tema, otros aseguran que todavía hay información oculta dentro del aparato militar y político. ¿Qué pasó realmente con los desaparecidos? ¿Por qué después de tantas décadas todavía no aparecen la mayoría de los cuerpos? ¿Y qué revela este silencio sobre el verdadero poder que quedó intacto tras el regreso de la democracia? Suscríbete si quieres que esto siga saliendo a la luz, porque al final vamos a conectar piezas que muchos prefieren no discutir públicamente. Durante años, la desaparición forzada en Uruguay fue presentada por algunos como un tema del pasado. Algo cerrado. Algo que supuestamente ya había sido explicado con la vuelta democrática de 1985. Pero la realidad es otra. Los registros oficiales reconocen actualmente alrededor de 197 personas detenidas desaparecidas vinculadas al terrorismo de Estado entre 1968 y 1985, muchas de ellas secuestradas no solo dentro de Uruguay, sino también en Argentina y otros países bajo el marco del llamado Plan Cóndor. Factual 1. Y aquí tienes que entender algo importante. Cuando hablamos de desaparecidos, no estamos hablando únicamente de personas asesinadas. Estamos hablando de una estrategia deliberada para borrar cuerpos, identidades y pruebas. Una maquinaria del miedo. Centros clandestinos. Traslados secretos. Enterramientos ilegales. Operaciones coordinadas entre dictaduras sudamericanas. Lo más grave no era solamente matar. Era hacer desaparecer. Que la familia nunca supiera dónde estaba el cuerpo. Que no hubiera funeral. Que no hubiera cierre. Que quedara el terror permanente. Hoy, décadas después, siguen apareciendo restos. Siguen abriéndose archivos. Siguen encontrándose contradicciones en testimonios militares. Y mientras eso ocurre, el debate político vuelve a calentarse. Porque cada nuevo hallazgo revive una pregunta incómoda: si todavía aparecen pruebas, entonces, ¿cuánto más falta por saber? En redes sociales, especialmente cerca de la Marcha del Silencio, reaparecen campañas negacionistas asegurando que los desaparecidos no fueron tantos o que el tema se usa políticamente. Sin embargo, organismos oficiales y entidades de derechos humanos sostienen cifras mucho mayores y documentadas. Factual 1, y eso ha generado un choque brutal entre memoria histórica y revisionismo político. Pero para entender por qué este tema sigue explotando emocionalmente en Uruguay, primero hay que mirar hacia atrás. Porque esto no empezó con la dictadura. Empezó mucho antes. En los años 60 y principios de los 70, Uruguay atravesaba una crisis económica, social y política enorme. Huelgas. Violencia política. Radicalización ideológica. Aparición de grupos armados como el MLN Tupamaros. El país empezó a militarizarse lentamente. Y ahí aparece una de las grandes contradicciones históricas de esta historia. Muchos de los mecanismos represivos que después explotaron durante la dictadura ya estaban funcionando antes del golpe de Estado de 1973. Recordemos esto porque es clave. La narrativa oficial muchas veces reduce todo al golpe militar. Pero especialistas y archivos históricos muestran que las detenciones arbitrarias, la persecución política y los abusos militares ya venían creciendo desde finales de los 60. Después del golpe, simplemente se institucionalizaron y
militares afirmaron durante décadas que los restos fueron cremados. Otros hablaron de enterramientos clandestinos dentro de predios militares. Otros directamente negaron todo. Y mientras tanto, las familias seguían buscando. Piensa en esto. Han pasado más de 40 años desde el fin de la dictadura. Y todavía hay madres, hijos y hermanos que no saben dónde están sus familiares. Eso explica por qué cada excavación genera expectativa nacional. Por qué cada archivo desclasificado provoca tensión política. Y por qué cada declaración militar es observada con lupa. Y antes de continuar, si esto que estás viendo te resulta útil para entender la política que los medios no explican, suscríbete al canal. Cada semana seguimos desarmando estas historias pieza por pieza. Porque aquí viene una parte fundamental, el patrón de silencio. A principios de los años 2000, cuando comenzaron a intensificarse las investigaciones oficiales, aparecieron informes contradictorios. Algunos sectores afirmaban que había poco más de 30 desaparecidos confirmados dentro de Uruguay. Otros organismos ampliaban la cifra incluyendo desapariciones ocurridas en el exterior con responsabilidad del Estado uruguayo. Factual 1. Y ahí empezó otra batalla. La batalla por el relato. Porque no era solamente una discusión numérica. Era una disputa sobre memoria, responsabilidad y legitimidad histórica. Cada lado empezó a usar cifras, documentos y testimonios para reforzar su posición política. Y mientras eso ocurría, la pregunta original seguía intacta: ¿dónde están? A principios de una nueva etapa de investigaciones, comenzaron excavaciones en predios militares. Algunas dieron resultados negativos durante años. Otras terminaron revelando restos humanos que confirmaban testimonios de sobrevivientes. El hallazgo de restos en el Batallón 13 reforzó denuncias históricas sobre enterramientos clandestinos. Y NDH 3. Hasta aquí podría parecer una disputa únicamente histórica. Pero lo que pasó después cambió todo. Con el avance de nuevas tecnologías forenses y la apertura parcial de archivos, investigadores empezaron a detectar inconsistencias en versiones militares antiguas. Lugares señalados décadas atrás como vacíos comenzaron a revisarse nuevamente. Y algunos testimonios que antes parecían imposibles empezaron a coincidir entre sí. Entonces aparecieron nuevas presiones políticas. Algunos reclamaban acelerar excavaciones y abrir completamente archivos militares. Otros advertían que eso reabría heridas. Y ahí vuelve una de las grandes preguntas de Uruguay contemporáneo: ¿la transición democrática realmente resolvió el problema o simplemente lo congeló? En redes sociales comenzaron a circular campañas enfrentadas. Hashtags como almohadilla ¿dónde están?, almohadilla nunca más y almohadilla memoria verdad y justicia dominaron conversaciones cada 20 de mayo. Reddit 4, pero al mismo tiempo surgieron discursos negacionistas que cuestionaban cifras oficiales o acusaban manipulación política. Reddit 5. Y aquí viene lo fuerte. No estamos hablando solo del pasado. Estamos hablando de poder actual. Porque abrir archivos implica revelar responsabilidades, identificar cadenas de mando, confirmar complicidades civiles, revisar decisiones judiciales, exponer silencios institucionales. Lo que dicen públicamente muchos actores es que buscan verdad y reconciliación. Pero según versiones de organizaciones de derechos humanos y especialistas, detrás del conflicto también existe miedo político. Miedo a que ciertos nombres vuelvan a aparecer. Miedo a reabrir responsabilidades que nunca terminaron de investigarse. Y fíjate en esta contradicción. Durante décadas, distintos sectores políticos defendieron discursos de memoria histórica. Pero al momento de abrir completamente archivos militares o avanzar judicialmente, los procesos avanzaron lentamente. A veces por falta de pruebas. A veces por obstáculos institucionales. A veces por presiones políticas. Es indignante. Es incómodo.
Y para muchos familiares, es desesperante. Porque mientras el Estado discute procedimientos, ellos siguen esperando respuestas. Y antes de entrar a la parte más oscura de esta historia, si estás cansado de que la corrupción siempre quede impune, suscríbete. Porque lo que viene ahora es exactamente lo que nadie quiere que sepas. Uno de los aspectos más delicados es el papel de los archivos de inteligencia. En años recientes surgieron iniciativas para reabrir y revisar documentación histórica vinculada a desapariciones. Reddit 6. La expectativa es enorme porque muchos creen que allí todavía existen pistas sobre traslados, ejecuciones y enterramientos clandestinos. Pero aquí aparece otro problema. Muchos documentos desaparecieron. Otros fueron destruidos. Y otros podrían haber sido manipulados décadas atrás. Entonces surge una hipótesis inquietante: ¿y si parte de la verdad fue borrada deliberadamente antes del regreso democrático? Especialistas en memoria histórica sostienen que las desapariciones no fueron excesos aislados, sino parte de un mecanismo sistemático. Centros clandestinos como el llamado 300 Carlos son hoy sitios de memoria precisamente porque testimonios de sobrevivientes coinciden en describir torturas, detenciones ilegales y desapariciones dentro de estructuras estatales. INDH 3. Y mientras algunos sectores intentan minimizar lo ocurrido, nuevos hallazgos siguen apareciendo incluso fuera de Uruguay. En Argentina, por ejemplo, equipos forenses continúan identificando restos de uruguayos desaparecidos durante el Plan Cóndor. El País 7. Eso cambia completamente la dimensión de la historia. Porque demuestra que la red represiva cruzaba fronteras. Que no era un fenómeno aislado. Y que todavía hoy siguen apareciendo pruebas. Las reacciones sociales frente a todo esto son intensísimas. Cada marcha del silencio moviliza a miles de personas en Montevideo bajo consignas como "ellos saben dónde están". Reddit 4. Y cada vez que aparecen discursos negacionistas, el debate explota otra vez. Pero eso no es todo. También han ocurrido actos de vandalismo y amenazas vinculadas a sitios de memoria y colectivos de familiares. Reddit 8. Eso demuestra que el conflicto no está cerrado emocionalmente ni políticamente. Un senador opositor llegó a señalar que Uruguay todavía tiene una deuda enorme con la verdad histórica. Mientras tanto, otros sectores insisten en que el país debería pasar página. Pero ¿cómo se pasa página cuando ni siquiera sabes dónde está el cuerpo de tu familiar? La reacción fue tan fuerte que hasta canales como este recibieron mensajes pidiéndonos que cubriéramos esto. Y aquí estamos. Si quieres que sigamos haciéndolo, suscríbete, porque sin tu apoyo este tipo de análisis no llega a nadie. Y ahora llegamos a la parte más profunda de toda esta historia, el patrón. Porque esto no es únicamente un caso uruguayo, es un patrón latinoamericano. Argentina, Chile, Brasil, Paraguay. Todos atravesaron mecanismos similares de represión coordinada durante la Guerra Fría. Secuestros, tortura, desapariciones, intercambio de inteligencia, eliminación clandestina de opositores. Pero Uruguay tiene una particularidad: el tamaño pequeño del país hace que el silencio pese todavía más. Muchos especialistas sostienen que la transición democrática uruguaya priorizó estabilidad institucional antes que confrontación total con las Fuerzas Armadas. Y eso pudo haber dejado zonas grises sin resolver. No es casualidad que décadas después todavía aparezcan restos. No es casualidad que sigan existiendo archivos cerrados. No es casualidad que continúe la discusión sobre cifras y responsabilidades. Porque el problema nunca desapareció del todo. Simplemente quedó suspendido. Según investigaciones y registros públicos, varios sitios represivos fueron identificados recién décadas más tarde gracias a testimonios acumulados de sobrevivientes y documentos dispersos. Sitios de memoria, UI 9, y ahí aparece otra pregunta brutal:
¿Cuántas cosas se podrían haber descubierto antes si el Estado hubiera actuado más rápido? Recuerda que al inicio te dije que había algo que nadie estaba contando claramente. Estamos llegando ahí. Porque la verdadera discusión no es solamente dónde están los desaparecidos. La verdadera discusión es quién sabe dónde están. Y aquí entramos en la revelación central. Al principio de este vídeo les dije que había algo que muchos prefieren no mirar de frente. Y es esto: después de más de 4 décadas, sigue existiendo la sospecha persistente de que parte de la información nunca salió completamente de estructuras militares e inteligencia. No estamos hablando de teorías sin contexto. Estamos hablando de contradicciones históricas, de testimonios cruzados, de excavaciones exitosas en lugares antes negados, de documentos encontrados años después, de causas judiciales que siguen avanzando lentamente. Incluso recientemente, la justicia uruguaya reconoció formalmente delitos de desaparición forzada como crímenes de lesa humanidad en algunos casos emblemáticos. Reddit 10. Eso cambia mucho más de lo que parece. Porque cuando el Estado reconoce un crimen de lesa humanidad, reconoce implícitamente que no fueron hechos aislados. Reconoce estructura. Reconoce sistematicidad. Y aquí viene lo más delicado. Muchos familiares y organizaciones sostienen que todavía hay personas vivas que saben exactamente qué pasó con algunos desaparecidos. Que saben dónde fueron enterrados, o trasladados, o eliminados. Si eso es cierto, entonces el gran drama uruguayo no sería solamente la desaparición. Sería el silencio sostenido durante décadas. Lo que voy a decir ahora es importante. Y si llegaste hasta aquí es porque te importa entender esto de verdad. Suscríbete al canal, porque esta clase de análisis toma tiempo, investigación y compromiso. Y lo seguimos haciendo por la gente que quiere saber la verdad. Porque el verdadero centro de esta historia no es el pasado, es el presente. Cada vez que aparece un archivo nuevo, el sistema político tiembla un poco. Cada vez que se identifica un cuerpo, una versión oficial se derrumba. Cada vez que una excavación encuentra restos, alguien queda expuesto. Y mientras tanto, Uruguay sigue dividido entre quienes exigen memoria total y quienes creen que remover el pasado amenaza la estabilidad institucional. Pero hay algo que muchos no están viendo. La pregunta ¿dónde están? No es solo una consigna sobre cuerpos desaparecidos. Es una pregunta sobre responsabilidad histórica, sobre verdad, sobre democracia, sobre cuánto poder sobrevivió intacto después de la dictadura. Porque si después de 40 años todavía hay secretos sin revelar, entonces quizá la transición democrática nunca terminó completamente. Y eso cambia toda la lectura de la historia uruguaya reciente. Lo más grave de todo es que el tiempo juega en contra. Testigos envejecen. Archivos se deterioran. Responsables mueren. Y cada año que pasa reduce las posibilidades de reconstruir completamente lo que. Sin embargo, también hay algo